Mucho gusto, me llamo María Cela Santamayo y el día de hoy, junto a mi grupo, el cual está conformado por Carlos Lucía Osorio Trujillo y Ana María Quintero Pastrana, le vamos a mostrar el informe laboratorio número 6, el cual lleva el nombre de determinación de humedad. Comenzamos con el objetivo, pero sería conocer los principales métodos de determinación de contenido de humedad para productos agrícolas. Esto es debido a que la determinación de humedad en un producto es relevante importancia en el momento que éste vaya a ser comercializado, almacenado o procesado. Seguimos con la introducción. Pues el contenido de humedad afecta directamente a la calidad del producto final, su vida útil y su eficiencia en el procesamiento. Existen varios métodos, los cuales se dividen en dos categorías. Las categorías principales serían métodos directos e indirectos, que se pueden utilizar para medir el contenido de humedad en frutas y vegetales y semillas, algunos más simples que otros. En esta práctica de laboratorio se centra en determinar el contenido de humedad de manzana, pepino, espinaca, frijol y maíz, utilizando los métodos como el método de determinación de humedad por infrarrojo, humedad en granos, Yehaca, y método de estufa. El contexto teórico. Bueno, primeramente en la práctica de laboratorio se llevó el alistamiento de materiales y la indumentaria del procesamiento, lo cual es fundamental pues para mantener la higiene, la seguridad y el orden durante el trabajo de laboratorio. Posteriormente se pesaron 10 cajas de Petri en la balanza para conocer su peso inicial y así roturarlas correctamente. A cada caja se le agregaron pues 30 gramos de muestra, en este caso maíz y frijol, con el fin de aplicar pues el método de estufa, el cual consiste en secar las muestras para determinar pues ese contenido de humedad. De manera continua también se trabajó con muestras de manzana, pepino y espinaca. Esas se llevaron a la balanza determinadora de humedad, además de realizar el mismo proceso con frijol y maíz en el equipo de determinación de humedad para granos. Después las frutas pues se picaron y asignaron a cajas de Petri con un peso de 10 gramos. El proceso de secado en estufa tuvo una duración de 24 horas, utilizando diferentes temperaturas según el tipo de muestra. 65 grados Celsius para las frutas y 105 grados Celsius para los granos y los cereales. Esto nos permite conocer pues la cantidad de agua presente pues en los alimentos. Biología, materiales y procedimiento. Tenemos en materiales el producto asignado para cada grupo: 300 gramos de espinaca, una manzana roja, un pepino, una libra de frijol seco, una libra de maíz seco que no fuera maíz pira, una balanza analítica, 2 cuchillos, una tabla para picar, una balanza determinadora de humedad, a que agregamos pues los respectivos hornos para hacer el método de estufa. En procedimiento lo primero que tenemos es materiales e indumentaria. Entonces pues aquí se realizó el alistamiento de materiales para ingresar al laboratorio de procesamientos agroindustriales. Seguidamente se pesaron las cajas de Petri, en total 10 cajas previamente rotuladas utilizando la balanza. El pesaje inicial pues nos permite conocer el peso de cajas vacías antes de agregar las muestras, ¿cierto? Además de ello, continuamente tenemos medición de granos y frutas en balanza. En este paso se pesaron 30 gramos de granos como frijol y maíz, 10 gramos de fruta utilizada. Las muestras se dividieron en cajas de Petri pues para realizar la determinación de humedad, controlando el tiempo y la temperatura del secado. El periodo de secado en la estufa pues fue de 24 horas, utilizando una temperatura de 65 grados Celsius para frutas y 105 para granos y cereales, pues debido a la diferenciación que presentan en los contenidos de agua. La humedad de granos y frijol, pues ahí se evidencia que se analizaron en una balanza determinadora de humedad que nos permite medir el porcentaje de agua que contienen los granos. El registro de humedad pues para frutas. En el caso de las frutas como la manzana, pepino y espinaca se realizaron pues diversos cortes finos para facilitar el secado. Luego se registró su humedad utilizando la misma balanza determinadora, permitiendo comparar resultados entre frutas y granos. Eso nos permite conocer el contenido pues de agua que tiene cada muestra. Funciona mediante pues un calentamiento, el cual es controlado. En la medición final, pues aquí vemos que durante las 24 horas del secado las muestras se retiraron de la estufa y se colocaron en una cápsula de secadora.
hasta que alcanzaron la temperatura ambiente. Posteriormente estas se pesaron para obtener el peso seco, el cual se determinó la pérdida de humedad total en cada muestra, ¿cierto? Para calcular con precisión el de agua inicial y el final de pues estos productos que son distintos. Resultados. En esta tabla se comparan los resultados de contenido de humedad de 3 alimentos: manzana, pepino y espinaca, utilizando los métodos de estufa y método de infrarrojos. Podemos observar que el pepino presenta el mayor porcentaje de humedad, con valores superiores al 93%, mientras que la manzana tiene el menor, cerca al 80%. La espinaca se mantiene en un nivel intermedio, alrededor del 89%. Además, el método infrarrojo muestra resultados similares a los de la estufa, pero con valores ligeramente elevados, lo que indica que es una técnica rápida, eficiente y confiable para determinar la humedad de distintos alimentos. En esta tabla se comparan los resultados de contenido de humedad de granos como el maíz y el frijol, utilizando el método de estufa y Gehaca. Se observan los valores obtenidos por el método de estufa son más altos, mientras que el método de Gehaca muestra porcentajes mucho menores. En general, el maíz presenta menor humedad que el frijol, y aunque los métodos difieren en la magnitud, ambos permiten evaluar la pérdida de agua en los granos de forma efectiva. Seguimos con el cuestionario. La primera pregunta es: ¿en qué consiste el método de destilación y cuáles son sus ventajas y desventajas en la determinación de contenido humedad de un producto? En este método, la muestra se mezcla con un solvente inmiscible con el agua y se calienta. El agua se evapora y se condensa en un recipiente separado, permitiendo su medición. Es una ventaja que es aplicable a muestras con alto contenido de humedad o sensibilidad térmica y adecuado para productos con compuestos volátiles, como espesa y herbicidas y hierbas aromáticas o alimentos con aceites esenciales. Una desventaja es que puede ser laborioso y requiere equipo especializado, con un sistema de destilación con refrigeración, solventes químicos, y puede presentar errores si hay emulsiones o si el agua se encuentra fuertemente ligada a la matriz del producto. La segunda pregunta consiste: ¿en qué otros métodos existen en la determinación de contenido de humedad? Explícalo. Pues el primero sería el método de Carl-Fisher, que sería valoración amperométrica. Este método titrimétrico mide el agua mediante una reacción química con el reactivo Carl-Fisher. Es especialmente utilizado para bajas concentraciones de agua y es muy preciso. El segundo es el método de destilación. Este método incluye la destilación del producto alimenticio con un disolvente inmiscible que tiene un elevado punto de ebullición y una densidad menor que la del agua. El otro es el horno microondas, que consiste en secar la muestra por calentamiento dieléctrico hasta alcanzar peso constante, comparando la masa inicial y la final para calcular el porcentaje de agua. Y la última sería la espectroscopia de resonancia magnética nuclear, NMR. Se basa en medir las señales de los núcleos de hidrógeno presentes en la molécula de agua, permitiendo cuantificar con alta precisión la cantidad de agua libre en una muestra. En conclusión, se puede decir que el contenido de humedad varía bastante según el tipo de alimento. Las frutas y verduras, como el pepino, la manzana, la espinaca, tienen un alto contenido de agua, lo que hace que se deterioren con mayor rapidez. En cambio, los granos como el maíz, el frijol, son mucho más secos, lo que permite conservarse por mucho tiempo, sin dañarse. También se observa que los métodos usados para medir la humedad, como el Gehaca o infrarrojos, ofrecen resultados similares, aunque los métodos más modernos son más prácticos, rápidos y eficientes para este tipo de análisis. Y allí están las bibliografías.